Dios te bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 15, o versículo 25, perdón, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Damos gracias a Dios. Quiero hablar bajo este tema: cristianos con amnesia. Amnesia, según el diccionario, es una enfermedad que causa pérdida considerable de la memoria. Sí, amnesia. Muchas veces Satanás trata de poner esta enfermedad en nosotros. Ya no una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual. Pone una amnesia espiritual en nosotros con un solo objetivo, y es el que nosotros seamos incapaces de recordar la palabra de Dios cuando debemos recordarla, que seamos incapaces de traer a memoria las promesas de Dios y hacernos olvidar totalmente, vaciar nuestra mente totalmente de todo lo que Dios nos ha dicho y de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Satanás es experto trayendo amnesia espiritual cuando provoca situaciones en nuestra vida, cuando nos ataca y cuando, gloria al Señor, arremete en contra de nosotros los cristianos. Pero nosotros no debemos aceptar esta enfermedad del diablo, esta amnesia que solamente lo único que hace es desviarnos y desenfocarnos del propósito de Dios. La amnesia que debe haber en nosotros es el que nosotros olvidemos todas las palabras que el diablo nos ha dicho, todas las mentiras que él nos ha declarado, que olvidemos lo que en un tiempo nosotros hicimos que no era del agrado de Dios. Esta es la amnesia que Dios quiere. No que nosotros olvidemos las promesas de Dios. Las promesas de Dios están ahí en su palabra. Y un ejercicio que nosotros podemos hacer para que esta enfermedad tan maligna no venga a nosotros es teniendo un hábito cada día de leer la palabra, de leer la Biblia, de analizarla, de escudriñarla y en oración pedirle al Señor que nos la haga recordar. Porque muchas veces somos hábiles para recordar la palabra, predicando, gloria al Señor, pero cuando debemos aplicarla a nuestra vida se nos olvida. Cuando nos vemos en el problema, se nos olvida lo que Dios nos ha dicho para nosotros vencer dicho problema. A veces se nos olvida hasta cómo orar. Nos tiramos de rodillas y se nos olvida qué decirle al Señor. No sabemos qué decirle porque los problemas nos han envuelto, la opresión del diablo ha venido a nuestra vida y somos incapaces de recordar las promesas de Dios. Pero en este día Dios quiere que nosotros no seamos, como dice aquí en esta palabra, oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Que nosotros podamos recordar las promesas de Dios, que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A mí, hermano, no te olvides de lo que Dios hizo contigo cuando tú estabas en el mundo. Cuando el diablo quiera traerte recuerdos negativos y quiera hablarte sus mentiras, trata de recordar de dónde Dios te sacó, qué Dios hizo contigo. A veces se nos hace difícil recordar, pero tenemos que poner nuestra memoria en función y recordar lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dicho que va a hacer con nosotros. Vamos a olvidar totalmente lo que el diablo ha dicho y vamos a recordar lo que Dios dice en su palabra. Y hay tantas promesas que hay para recordar que si nos ponemos a pensar en todas ellas, creyendo con fe, simplemente nuestra mente y nuestro corazón no va a haber lugar para nosotros o dudar de Dios, y no va a haber lugar para nosotros recordar las tonterías y las mentiras que el diablo nos pone. Fuera toda amnesia espiritual de nuestra vida en este día y vamos solamente a escuchar y recordar las promesas de Dios. Dios te bendiga.